Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Soy Intiflor Romero y este es un nuevo video de su canal de ajedrez. El día de hoy vamos a hablar sobre el mejor ajedrecista que ha habido en México en toda su historia y nada más y nada menos que el gran maestro Carlos Torre Repeto. Y vamos a hablar sobre su biografía, su carrera ajedrecística, sus grandes éxitos, los mitos, realidades, cuáles fueron sus causas de retiro, cómo vivió toda su vida y sobre todo las enseñanzas que nos dejó. Empezamos. Bueno, Carlos Torre Repeto nace el 29 de noviembre de 1904, hijo de José Egidio Torre Solís y María Concepción Repeto Torre, quienes se casaron en 1893 y tuvieron 7 hijos, y él es el penúltimo de estos hijos. Bueno, toda su niñez la vive en Mérida, Yucatán, donde se reunían en las tardes las familias de los Repeto para jugar ajedrez, y ahí es donde aprende. Después, la familia Torre Repeto se traslada a Nueva Orleans en el año 1915. Huyendo un poco de la Revolución Mexicana, se traslada a Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, nada más y nada menos, ciudad donde vivió el legendario Paul Morphy y donde se jugaba bastante ajedrez. Y aquí en Nueva Orleans tuvo la fortuna que el doctor de la familia, el doctor Ashley, lo llevó a conocer a Edwin Z. Adams, quien lo conocía del club de Nueva Orleans, y descubrieron que el pequeño tenía dotes para el ajedrez. En este momento juega contra Percy Moise y Mr. Rosen, que eran los jugadores más fuertes del club, y siendo un jovencito, un niño, pues les gana a estos mejores jugadores del club. Entonces emociona a Adams y lo empieza a instruir. Es su primer mentor de Carlos Torre en Nueva Orleans. En el club fundado desde 1880 por Charles Mauren, quien era amigo de Paul Morphy, Carlos Torre empieza a ganarles a todos. Era un club muy famoso que tenía más de 1000 socios y le ganaba, no tenía ningún rival. Y bueno, en el año 1923 gana el campeonato de Nueva Orleans con 13 victorias y una partida perdida. Esta es una partida que juega Carlos Torre Repeto a la edad de 15 años contra su mentor, contra Edwin Z. Adams en 1920. Y vemos cómo se desarrolla un brillante final. Aquí hacen algún cambio de piezas y Adams entra con un doble ataque en C3 para comer las dos torres. Carlos Torres rápidamente lleva su dama y su alfil para tratar de dar mate, sacrifica un último peón y hace esta brillante combinación. Bueno, después de esta partida, pues salió en todos los diarios. Decían que era el segundo Paul Morphy, un muchachito de 15 años que había vencido a toda la comunidad. El club tenía más de 100 afiliados, entonces fue un gran éxito. Y le gana también al famosísimo campeón en ese momento, Lavad, que en tan solo 24 movimientos. Después de ese éxito, bueno, pues Carlos Torre tiene que ir a buscar nuevos horizontes y se traslada a Nueva York. Él era contador y trabajaba de cajero, entonces apenas tenía para sobrevivir, pero le encantaba el ajedrez y visitaba los clubes famosos de Nueva York. Y ahí es donde empezó a desarrollar su fuerza y también escribía, comentaba partidas internacionales que publicaban en los boletines y también llegó a publicar en algunos diarios de Nueva York. Y ahí es donde se desarrolla también su forma crítica de ver el ajedrez de otros jugadores. Y en este año 1924 gana el campeonato de Nueva York, que se celebró del 18 al 22 de agosto. También juega muchísimos torneos en Nueva York, ganándolos casi todos. Y en este año viaja también a Detroit, donde gana el campeonato en primer lugar, enfrentando a los mejores jugadores de todos Estados Unidos, jugadores muy fuertes de primer nivel. Entonces ahí se empieza a volver famoso también y empieza ya a hacer toda una serie de simultáneas donde ya le pagaban dinero y empezó a vivir del ajedrez a partir de ese momento. En ese tiempo pues visita muchos clubes, juega en Batelme Chess, juega en Bethlehem Chess Club, donde gana 18 partidas y pierde 2. Juega también en el colegio Ken Kong contra 50
oponentes y gana 45 y 5 empates. Y en diciembre de 1924 juega en el Chess Club, gana 16 partidas, empata 2 y pierde 2. El 10 de enero también visita Boston y luego de unas simultáneas contra 19 tableros, gana 13, empata 2 y pierde 4. Entonces ya lleva toda una serie de carrera ajedrecística, haciendo muchas simultáneas en todos lados y se empieza a volver famoso. A principios de 1925 se enfrenta en un match contra Kupchik. Era un jugador muy fuerte en ese entonces, para saber quién iba a ir al torneo de Baden-Baden, que se iba a celebrar en Alemania, organizado por Tarras, quien se esfuerza mucho por hacer un torneo de nivel internacional. Y entonces empiezan a jugar el match contra Kupchik, pero a la mitad del torneo cancelan el match porque llega un telegrama del doctor Tarras, quien avisa que solamente tenía contemplado 2 lugares y que estaban contemplados Marshall, el gran campeón de Estados Unidos, también a Carlos Torre. Entonces, sin terminar el torneo, simplemente le dan sus $250, que era la mitad del premio, y esos $250 los ocupa para el viaje a Europa. Y ahí es donde empieza su carrera internacional. Viajan el 28 de marzo de 1925 a bordo de la Antonia y llegan el 15 de abril del año 1925. Ahí se enfrentan a los grandes del mundo, pero en este torneo Baden-Baden no va ni Emanuel Lasker ni Capablanca, quienes solicitaban cantidades grandes y no les llegaron al precio, entonces no van estos dos campeones. Sin embargo, pues va la creminata de todo el mundo. En ese momento pues está Lekin, Rubinstein, está Bogolyubov, Tartakower, Grunfeld, Ninzovich, Reti, Tarras y muchos otros jugadores. Entonces al llegar Carlos Torre pues llega muy nervioso, era el más jovencito, todos los demás habían nacido en el siglo XIX, él era el único que había nacido en el siglo XX. Llega de 19 años a este torneo y pues sí impone, llegó muy nervioso y al principio hizo muchas tablas, por ahí perdió algunas partidas, pero también ganó algunas otras y se colocó en la 10ª posición, venciendo a jugadores fuertes y logra hacer tablas contra el ruso Alekhine, quien ganó el primer lugar y que 2 años después iba a ser campeón mundial. En ese momento no lo sabía, pero hace un estupendo papel en Alemania. Y después, terminando este torneo de Alemania, se van a Checoslovaquia para jugar el torneo Marimbán, un torneo que era el primero que se hacía en Checoslovaquia a nivel internacional, y de nuevo pues van los mejores del mundo: Ninzovich, Rubinstein, Grunfeld, Reti, Tartakower, Spellman, y ahí hace un mejor papel. Carlos Torre queda entre tercero y cuarto lugar, y bueno, entonces pues ya se imaginan la gran expectativa que empezó a causar en Europa, jovencito de 19 años, que Ivy se ponía al tú por tú contra los mejores del mundo. Regresa a Estados Unidos y en Nueva York hace toda una serie de simultáneas porque bueno, de eso vivía, ¿no? De eso vivía Carlos Torre. Y juega varios torneos en Estados Unidos, ¿no? El torneo Aldrich Mann, quien quedó en segundo lugar, que era un torneo que se hacía con una apertura establecida, la apertura vienesa, y por ahí también hace algunos otros torneos, como el torneo Edwin Dimok, quien también queda en segundo lugar. Siempre quedaba en segundo lugar o tercer lugar, abajo de Marshall, quien era el campeón de Estados Unidos, pero posteriormente le ganó en varios torneos internacionales. Carlos Torres le ganaba y destrozaba a Marshall. Y en octubre de 1925 zarpa, ahora rumbo a Moscú, al gran torneo de Moscú de 1925, quien fue todo un acontecimiento. ¿Por qué era tan importante el torneo de Moscú? Porque en ese entonces la Unión Soviética empieza a masificar el ajedrez y lo toma como una bandera política. Entonces hay mucha expectativa, hay mucha afición en Moscú, y además algo muy importante: en ese torneo se va a aparecer Capablanca, el que era actual campeón del mundo. Se iba a estar también Emanuel Lasker, quien había sido 25 años campeón antes de Capablanca, y se esperaba
también la visita de Carlos Torre, porque era el jovencito, auguraban un gran futuro y pensaban que iba a ser el futuro del ajedrez. Entonces llega Carlos Torre a una ciudad totalmente desconocida, la inexperiencia, él llegó incluso sin abrigo, tuvieron que comprarle un abrigo de piel para que soportara el frío, porque llegaron en invierno. Además, el torneo más importante de esa época, donde también se roda una película. La película se llama Fiebre de ajedrez. A principios del siglo XX pues era solamente el cine mudo, no existía otro. Y ahí aparece, si gustan verla, aquí les voy a dejar abajo el enlace para que vean la película. Y aparece Carlos Torres sonriendo, aparece Capablanca, aparece Marshall, aparecen los jugadores de esa época. Y gracias a eso tenemos algunas pocas imágenes de unos segundos de Carlos Torre. Y en este torneo, ¿qué es lo que sucede? Carlos Torre, ya tras la octava ronda, pues en primer puesto, toda la afición empieza a tener mucha carisma, porque es el jovencito que va en primer lugar contra los mejores del mundo. Y aquí en este torneo es donde se celebra la famosa partida de la lanzadera. Aunque hay muchísimas partidas de Carlos Torre, les voy a narrar cómo fue esta partida de la lanzadera, porque es una partida famosa. Carlos Torre con piezas blancas, Emanuel Lasker con piezas negras. La apertura es el ataque Torre, la apertura que él mismo desarrolla y que se sigue jugando en nuestros días. No voy a comentar todas las jugadas para no alargarnos mucho en el video. Voy a poner el caballo. Aquí se tiene que ir a una esquina, tiene que cambiar algunas cuantas piezas y llegan a esta bonita posición, ¿no? Emanuel Lasker clava el alfil, que no puede moverse porque capturaría la dama. Sin embargo, Carlos Torres sigue jugando, mueve sus piezas a las mejores casillas y aquí parece que le está ganando pieza. Sin embargo, Carlos Torres se sigue defendiendo, hace esta jugada que ataca al peoncito que está en D6 y desde donde puede hacer un doblete. Entonces la dama se mueve, Carlos Torres vuelve a mover su caballo y en esta precisa posición, aunque pareciera que ya ganó una pieza Emanuel Lasker, Carlos Torre hace la jugada brillante alfil F6, entregando la dama. Entonces imagínense toda la afición, la sala llena, y se empieza a rumorar entre todos, Carlos Torre acaba de sacrificar su dama al campeón Emanuel Lasker, pero después del sacrificio vamos a ver cómo hacen esta maniobra que se llama el molino, donde empiezan a capturar todas las piezas, vuelven a dar jaque, regresan, captura todas las de la fila y después captura a la dama. Después de esta captura, bueno, aquí viene un doblete, pero tienen unos peones de más, termina con varios peones de más y termina ganando después de varias jugadas adicionales, ganan más peones, al final pues se quedan en esta posición con 3 peones de más, 4 peones de más, que es una clara ventaja, y aquí se rinde Emanuel Lasker. Esta partida fue aplaudida por toda la afición, se corrió el rumor en la sala, en los diarios, salió publicada, entonces hizo famoso a Carlos Torre. Y estos son los resultados, lo ganó Bogolyubov, quien era un jugador ruso que iba a enfrentar unos años más tarde, se iba a contender por el título mundial contra Alekhine, Emanuel Lasker, que había sido campeón del mundo durante 25 años, y José Raúl Capablanca, que era el actual campeón en ese momento, el estadounidense James Marshall. Tartakower empató con Carlos Repetto en el quinto y sexto puesto, y bueno, estuvo por encima de muchos jugadores como Reti, Grunfeld, Genevsky, Bajatirkov, Berlinsky, Spellman, Rubinstein, el campeón inglés Frederick, muchos otros jugadores. Todo mundo lo alababa, todo mundo lo quería a Carlos Torre, incluso le pidieron que se quedara la URSS, porque en ese momento la Unión Soviética empezaba a desarrollar una masificación del ajedrez, querían enseñar a jugar ajedrez a todos los soviéticos. Desde luego, Carlos Torre no aceptó, pero sí aceptó escribir algo sobre ajedrez. Entonces aquí es donde se publica su manual Desarrollo de la habilidad de ajedrez, que se imprimió en ruso. Desde luego, de 3,000 ejemplares pues fue muy poco para todo el país que adoraba el ajedrez, y se perdió ese libro. Se ha recuperado unas partes del libro. El maestro Raúl Ocampo Vargas
ha traducido algunas partes del manual, que es, digamos, un ensayo sobre lo que es el ajedrez para Carlos Torre y algunas partidas que él mismo comentaba. Y en el mismo libro hace un reconocimiento a Edwin Z. Adams, que fue su mentor, y también a Manuel Lasker, a varios jugadores que apreciaba mucho. Y después del torneo tuvo que esperarse en la Unión Soviética, a esperar el barco para poder regresar, y se traslada a Leningrado, que actualmente es San Petersburgo, y ahí hace algunas simultáneas. Juega contra 20 jugadores y en otra sala juega a Reti contra 21 jugadores, unas simultáneas a ciegas. Entonces fue espectacular. También juega un torneo cuadrangular contra algunos soviéticos importantes, Goldfig, Rockline y Model. Es un cuadrangular a doble vuelta donde él queda empatado en segundo lugar. Cabe señalar que en este torneo, bueno, pues Carlos Torre pues iba más con el ánimo de ensayar variantes, entonces se puso a experimentar ahí algunas variantes que nunca en su vida había jugado y no obtuvo el mejor resultado. Y después de pasar ya más de 2 meses en la Unión Soviética, zarpa rumbo a Nueva York en enero de 1926. Llega unos días después de Marshall, ya que iban en diferente barco. Y bueno, en Nueva York hace algunas simultáneas. Él se dedicaba al ajedrez, trabajaba en eso y pues le pagaban por hacer ese tipo de simultáneas. Curiosamente, en Moscú, Carlos Torre se encuentra con Diego Rivera, quien lo invita a que vaya a México. Entonces su gran sueño, regresar a México, de Carlos Torres, se cumple en ese año, en 1926, y llega a México un 24 de abril, y esa misma noche se avientan unas simultáneas. Y bueno, en aquel entonces, ¿cómo era México en el ajedrez? El ajedrez de México no existía prácticamente. Digamos que los mejores jugadores estaban en las fuerzas militares. Entonces lo recibió General Joaquín Amaro, General José María Rodríguez. Entonces era unos tiempos en lo admiraban muchísimo a Carlos Torre. Hay que recordar que acababa de pasar la Revolución Mexicana, entonces el poder militar era muy fuerte aquí en nuestro país, y como todo el ajedrez estaba en el cuerpo militar, bueno, pues los llevaron a pasear por todo el país para que diera simultáneas en diferentes estados. Dio simultáneas en Veracruz, en Zacatecas, en Guadalajara, en la Ciudad de México. Daba simultáneas con los mejores jugadores del cuerpo militar, y muchas veces pues no ganaba todas las partidas. En una ocasión en Zacatecas se enfrentó a 40 jugadores, ganó 35 y hizo 5 tablas. Y muchas veces él estaba ganado en las partidas, pero le ofrecían tablas y él las aceptaba. Y no le importaba, ¿no?, de ganar o hacer tablas con los militares. Y bueno, también hace una visita rápida a Mérida, Yucatán, de una semana. Llega el 2 de agosto al Puerto de Progreso, donde lo van a recibir pues grandes personas de ese estado para ovacionarlo. Ahí mismo en el muelle hace unas simultáneas. Después llega a Mérida y toda su familia lo recibe con mucho cariño, y bueno, también juega algunas partidas amistosas con sus familiares. Y ya para el día 6 de agosto hace unas simultáneas contra 20 jugadores más fuertes de Yucatán. Y para el 11 de agosto tiene que zarpar de nuevo hacia Nueva Orleans, porque se acercaba el torneo de Chicago. Entonces llega a Nueva Orleans el barco, y de ahí tenía que ir en tren hacia Chicago. Y allí en el torneo de Chicago de 1926 es donde pasa la tragedia. Vamos a platicar un poco del contexto, cómo estaba. Resulta que en Estados Unidos, él cuando había regresado de Europa, le habían propuesto que se nacionalizara estadounidense, pero él dijo que él era mexicano y todos sus triunfos eran para México. Eso sucedió cuando arribó en 1926, y cuando regresó a Estados Unidos, después de haber estado con los soviéticos, con todos los comunistas, y en México con todos los militares que eran revolucionarios, pues en Estados Unidos ya sospechaban de él, pensaban que era un comunista, un traidor.
y al llegar a Chicago sintió todo ese peso. Carlos Torre pues estaba indefenso, estaba solo. No, él no entendía muy bien todo el contexto político que se vivía en el mundo, pero era acosado. En el hotel donde estaba en Chicago pues se encontraba todo desordenado, le esculcaban, lo revisaban, lo seguían en las calles, tanto los rusos como los americanos, ¿verdad? Entonces era acosado. Resulta que en el torneo, en una de las partidas contra Edward Lasker, él sospechaba que le estaban haciendo trampa porque se levantaban de la mesa y hablaban en otros idiomas, y entonces él protestaba con los árbitros. Los árbitros se enojaron mucho con él y al final terminó en segundo lugar, empatado. Y bueno, él necesitaba el premio, necesitaba el dinero, y termina en segundo lugar, en segundo y tercer lugar empatado con Maroxy, y cuando recibe su premio pues él se enoja mucho, le avienta en la cara el sobre al árbitro, y es cuando lo atacan todos los guaruras, le dan una golpiza y le inyectan alguna tranquilizante, alguna droga que bueno se les daba a mucha gente, pero a Carlos Torre le afectó muchísimo eso. Él narra a Carlos Torre que de repente le estaba recibiendo el premio y después perdió la memoria, y unas semanas después, cuando recobra la memoria, ya se encuentra en México y había perdido todo sentido de la memoria. Se platica que después de Chicago él se había ido a Nueva York, y que Nueva York había tomado y que había sufrido una crisis nerviosa, y tuvo varios episodios en sus crisis. En una de esas se desnudó en la calle, en el tranvía, y entre otras cosas que sucedieron, bueno, pues él despertó ya en México cuando recobró la memoria, y ahí se acabó su carrera ajedrecística. Sus 2 años brillantes que hizo de ajedrez internacional, varios años un poco antes el campeonato de Nueva Orleans, el campeonato de Chicago, pero en realidad su carrera fue muy corta, ¿no? Y muchos asemejan a Carlos Torre con Paul Morphy, porque también más o menos fue la misma trayectoria. Triunfó en Nueva Orleans, luego triunfa en Nueva York, se va a Europa, también triunfa en Europa y regresa, y se acaba su carrera a los 21 años, igual que Paul Morphy. Entonces esta es toda la carrera ajedrecista de Carlos Torre, que ahí se especula mucho por qué dejó Carlos Torre. Bueno, es decir, sabemos todos que enfermó, que tuvo una crisis nerviosa, pero se especula en saber por qué enfermó. Muchos creen que fue por una cuestión de estrés, por haber participado en muchos torneos. Otros creen que por la mala alimentación que llevaba, era una persona enfermiza, bajita, y se malpasaba mucho porque no tenía dinero. Y algunos otros, Filiberto Terrazas afirma que tuvo una decepción amorosa porque recibió una carta y se deprimió muchísimo, y de ahí desató el problema mental. Y algunos también creen que efectivamente habían drogado a Carlos Torre para sacarlo del escenario del ajedrez, o tal vez fueron varios factores, ¿no? O sea, si existió la droga, si existió la decepción amorosa, si tenía una mala salud Carlos Torre, entonces todo eso desató que tuviera su crisis nerviosa y perdiera la memoria durante unas semanas. Recobró en México, y ya en México desapareció casi del escenario durante 30 años. Estamos hablando que sí llegó a jugar algunas partidas en 1931. En los 30 jugó con algunas contra Rubin Fine, pero eran partidas amistosas. Y hasta 1955. Vamos a hablar de cómo era Carlos Torre cuando lo conocieron los amigos. Él reaparece en el escenario de México en 1955. Lo trajeron a la Ciudad de México. Tiene su grupito de amigos, entre ellos el coronel Joaquín Araiza, general Soto Larrea y el ingeniero Alfonso Ferriz Carrasquedo, quienes, bueno, pues de alguna manera le ayudaban económicamente para que subsistiera aquí. Ahí cuentan varias anécdotas, la gente que lo conoció en aquella época. Entonces ya lo conocieron con otra personalidad. Él se volvió más filosófico. Él leía a Marx, Engels, a Confucio. Entonces se volvió más filosófico, más ideológico.
Él hablaba también mucho de Dios, hablaba de tener la bondad. Y bueno, para un ajedrecista es totalmente contrario a lo que deben de ser los campeones del mundo, que deben de ser agresivos. Él había perdido toda agresividad en las partidas. Pues, aún así, continuaba teniendo un gran nivel, de tal manera que le ganaba a todos, ¿no? Le ganaba podía ganar a todos los que se enfrentaban, pero bueno, él ya no le interesaba ganar. Si daba una simultánea, les ofrecía tablas a todos, trataba de quedar bien con todos, no quería hacerlos enojar y por lo tanto les ofrecía tablas. En una ocasión, Náutor visitó a México, hizo unas simultáneas y Carlos Torres le iba ganando, pero le ofreció tablas, inmediatamente le dio la mano. Y bueno, ya era otro Carlos Torre, ya no era el Carlos Torre competitivo, era un Carlos Torre que teniendo la genialidad de un gran maestro, un gran nivel, pero no le interesaba ya el ajedrez en manera competitiva. Él más bien le interesó el ajedrez en manera artística. Se nota que le gustaba ver partidas brillantes, partidas muy bonitas, llamativas. ¿Qué fue lo que nos enseñó? ¿Cuál fue su legado? Bueno, aparte de todas sus partidas que jugó y que no están en bases de datos, pero prometo pasar algunas a formato digital para poderlas compartir. Hay una apertura que se llama Ataque Torre, que es la que utilizaba Carlos Torre, que es esta apertura, y también la defensa mexicana, que es con 2 caballos. Cuando juega con negras, juega con 2 caballos, le llaman defensa mexicana, algunos llaman defensa tango, y es también una locura. En los años 60, por ejemplo, inventa el ajedrez, que era poner una casilla más en el tablero de 9×9 y poner una figura más que le llamaba fósforo, ¿no? Era movimiento entre dama y caballo, y era interesante porque además permitía regresar la jugada cuando tú quisieras, ¿no? Entonces, si veías que te equivocabas, podías regresar la jugada, ¿no? La idea era que todos se fueran contentos, pero ya es otro tipo de Carlos Torre. En 1960 sufre nuevamente una crisis nerviosa, se peleó con una persona en la calle, terminó en la cárcel, lo tuvieron que ir a sacar y se volvió un poco agresivo en ese momento y lo llevaron al hospital, lo internaron, llamaron a sus familiares de Mérida, vinieron por él y se lo llevaron, ¿no? Se lo llevaron primero a Monterrey y de ahí se lo llevaron a Mérida, Yucatán, y ahí pasó sus últimos años de vida el maestro Carlos Torre, donde ya le habían prohibido jugar al ajedrez, aunque él a escondidas tenía su tablerito, jugaba ajedrez y conoció a muchas personas, ¿no? Y algunas personas llegaban a entrevistarlo, pero las personas que narran cómo era la personalidad de Carlos Torre en ese momento, pues nos dicen que es una persona muy amable, muy amigable, muy noble, una persona muy bondadosa, con una modestia increíble. Nunca hablaba de su pasado ni presumía nada, al contrario, él no se sentía que haya hecho una gran hazaña. Algunos llegaban a preguntarle si les enseñaba, si les podían enseñar ajedrez, y él solamente les pasaba una tabla de valores y les decía: esto es lo que aprendí del ajedrez, aplícalo tú si quieres ser buen jugador. Y esta es la tabla de valores que nos deja. Vemos cómo Carlos Torre tiene distintos valores. A un peón le pone el valor de 1, un caballo 2.83, el alfil 2.97, la torre 4.05, la dama 7.81, el rey 3.41. Entonces tienen diferentes valores a los que manejan en todos los libros. Pero además tiene valores, por ejemplo, para estructuras de peones, ¿no? Si hay un peón aislado vale 0.9, si hay un peón aislado y en la orilla es 0.85, si hay un peón retrasado tiene 1.8, o sea, 2 peones y uno retrasado vale 1.8 esa estructura. Si hay un peón pasado vale 2.2, o sea, vale más. Si hay peones doblados vale 1.5 y peones doblados pero con muleta entonces vale 2.8, o sea, los 3 peones valen 2.8, la capilla vale 2.85, las ruinas valen 2.4. Entonces tenía muchos valores y no solamente se limitaba a eso, sino también los tiempos, ¿no? El tiempo, por ejemplo,
valía .1 un tiempo perdido, 2 tiempos perdidos valía .3 y 3 tiempos pues ya era una pérdida de un punto. Y la casilla disponible para una pieza, por ejemplo, era 0.35, de tal manera que si había un caballo en la esquina, entonces valía mucho menos. Igual tenía valores incluso para la salud, haber dormido mal, si estaba en desánimo, entonces tenía toda una serie de valores y él decía que todos esos valores se aplicaran y el factor de gane era de 0.25. Entonces si lograban tener una ventaja de 0.25, eso era un factor para ganar. Eso fue lo que enseñaba, lo que les explicaba a los jóvenes que se acercaban. Y bueno, hay varios libros que se escribieron sobre Carlos Torres, sobre su vida de Carlos Torres. Por ejemplo, la novela de Filiberto Terraza Sánchez, que se llama El Águila Caída. Y también existen las 64 variaciones sobre un tema de Torre, del doctor Germán de la Cruz, que también fue ajedrecista. Torre y sus contemporáneos. Ese lo escribió su primo Gilberto Repeto Milán. Vida y partidas de Carlos Torre por Gabriel Velasco, y el último que escribió el maestro Raúl Vargas Ocampo, Carlos Torre Repeto, Genio, Legado y Leyenda. Son algunos libros que pueden leer, conseguir para saber más sobre Carlos Torre, y también les recomiendo mucho el documental que acaba de salir en el año 2019, un documental que se llama Torre por Torre, que fue hecho por Julián Obregón y Roberto Garza. Es increíble, aquí les voy a dejar también la liga para que lo vean, y es bastante interesante, muy completo, habla mucho de la personalidad, de cómo era Carlos Torre en su vida, en sus últimos años. Me faltó mencionar que en 1963 le otorgaron el título de maestro internacional y en 1977 el título de gran maestro internacional. Eso por sus grandes partidas. Aquí vemos el score que tenía contra los mejores de su tiempo, contra Lekin 50%, Capablanca 50%, a Grunfeld le ganó 83%, contra Lasker solamente jugó una partida, le ganó, Maroxi le ganó, a Marchand le ganó 2, empató 2, Ninsovic empató 2, contra Reti también le ganó, Rubinstein, Spellman, Tatakover, que eran los mejores jugadores que hubo en esa época y tenían un score muy favorable. Y bueno, le dan este título de Gran Maestro Internacional. Para Carlos Torre en este momento pues no le valía nada. Sin embargo, para los jóvenes mexicanos creo que es muy importante. Pero a Carlos Torre pues ya no le importaba mucho el título, no le importaba incluso el ajedrez. Pues digamos fue un año antes de que falleciera. Él murió en 1978. Y espero que les haya gustado mucho este video. Y déjenme en sus comentarios de qué tema quiere que hablemos en los próximos videos. Y me despido hasta la próxima.